Nuestra oración rezando un Ave María. Nos podemos poner de pie un momento si queréis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Muy bien, nos sentamos. Esta charla que a la vez es como un rato de oración, además estamos junto al Señor, junto al Santísimo, y el tema lo facilita mucho. No pretendo, como podéis imaginar, agotar este importantísimo tema del que ya tanto se ha escrito y afortunadamente tantas cosas se saben. Hay multitud de libros publicados y seguramente muchos de los que estáis aquí habéis leído amplios artículos o habéis asistido a conferencias o habéis leído algunos de los libros. Aquí tengo uno, sin ir más lejos, El rostro de Cristo, de María Teresa Rute Carrillo de Albornoz, una señora experta en la sindonología, en la Santa Síndone, que tuvimos la suerte de escuchar aquí hace ya unos años, y su intervención me va a servir en buena parte para lo que yo esta tarde os quiero recordar. Antes de empezar con consideraciones ya directamente relacionadas con la historia de la Sábana Santa o de la Santa Síndona de Turín, si no queremos prejuzgar que sea la Sábana Santa, sí quería, porque me parecía muy adecuado, aprovechar unos textos de San Juan Pablo II cuando estuvo en Turín el año 1998. Allí el Santo Padre nos decía, o decían los que estaban entonces allí, la Sábana Santa, él parte, en este caso, de la creencia en que es propiamente la Sábana Santa, aunque sabemos que no es una cuestión de fe y por tanto no pasaría nada si uno no lo cree, porque no es una cuestión de fe, aunque sea un icono tan extraordinariamente rico que lo difícil es negar que no lo sea, ¿no? La Sábana Santa es un reto a la inteligencia, decía Juan Pablo II. Ante todo exige de cada hombre, en particular del investigador, un esfuerzo para captar con humildad el mensaje profundo que transmite a su razón y a su vida. La contemplación de esa imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible que lleva a un deseo de dar gracias al Señor por ese don singular que ha querido que se conservara para el paso de los tiempos. La Sábana Santa impulsa a formular preguntas sobre la relación entre ese lienzo sagrado y los hechos de la historia de Jesús. No se trata, dice el Papa, de una materia de fe. La Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Encomiendo a los científicos, decía, la tarea de continuar investigando para encontrar respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo, que según la tradición envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuando fue depuesto de la cruz. Y decía también el Papa, para el creyente cuenta sobre todo el hecho de que la Sábana Santa es espejo del Evangelio. Si se reflexiona sobre ese lienzo sagrado, no se puede prescindir de la consideración de que la imagen presente en él tiene una relación tan profunda con cuanto narran los Evangelios sobre la pasión y muerte de Jesús, que todo hombre sensible se siente interiormente impresionado y conmovido al contemplarlo. Bueno, el Papa sigue diciendo muchas cosas más que son muy bonitas, pero que no nos podemos alargar ahora porque no tenemos demasiado tiempo. Quería añadir, de todos modos, algunas ideas del Papa Benedicto XVI, que estuvo también en la Catedral de Turín el 2010, el 2 de mayo. El Papa Francisco también ha estado allí, pero no pronunció ninguna homilía, ningún discurso en aquel momento. El Papa, concretamente,
nos va a decir lo siguiente, hablando de la humanidad que se ha hecho sensible al misterio del Sábado Santo, el Sábado Santo en el que el Señor está muerto, la Iglesia en silencio, el Dios está como escondido. El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo, de manera existencial, casi inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Fijaros lo que añade. Al final del siglo XIX, Nietzsche escribió: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esta famosa expresión, si se analiza bien, está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana. La repetimos con frecuencia en el Via Crucis, quizás sin darnos plenamente cuenta de lo que decimos. Después de las 2 guerras mundiales, de los campos de concentración, de los gulags, de Hiroshima y Nagasaki, nuestra época se ha convertido cada vez más en un sábado santo. La oscuridad de este día interpela a todos los que se interrogan sobre la vida y de manera especial nos interpela a los creyentes. Y sin embargo, la muerte del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, tiene un aspecto totalmente positivo, fuente de consuelo y de esperanza. Y eso me hace pensar en el hecho de que la Sábana Santa se comporta como un documento fotográfico, dotado de un positivo y de un negativo. Bueno, no quiero seguir más porque entonces, pero en fin, nos puede servir un poco como ambientación. Todos tenemos, o tenéis seguro, en la mente el rostro del hombre de la Santa Síndrome, que por lo menos ahora nos puede ayudar para compensar lo que podría haber sido en el caso de que se hubiera dado una conferencia con medios técnicos, etc. Podemos enviar a todo el que lo desee algunas de esas fotografías con textos explicativos de tipo anatómico y forense que puede servir de complemento a lo que yo ahora os voy a recordar. Y empezamos ya. Un estudio científico y pormenorizado de todo lo que hasta el momento se ha estudiado acerca de este misterioso lienzo es lo que ahora, de una manera más o menos resumida, sin agotar, como decía, tantísimos detalles históricos, científicos, pero al menos insistir en los temas más centrales o, si queréis, incluso más ascéticos. Es lo que vamos a ver ahora. Los estudios científicos de paleontólogos, de médicos, de bioquímicos, de físicos, de historiadores, etc., no pretenden decir, hemos demostrado que es la Sábana Santa, pero aportan tal cantidad de datos coincidentes con lo que conocemos por el Evangelio, que este lienzo parece inevitable concluir que es el que envolvió al Señor y que el hombre que aparece reflejado en la síndone es Cristo. Lo que la ciencia no sabe hoy, 2021, lo que la ciencia no sabe es cómo aparece reflejado el hombre de la sábana. Se sabe, eso sí, que no ha sido pintado ni dibujado. La imagen resiste a la luz, resiste al calor, no desaparece ni con la luz ni con el calor. No tiene trazos de pintura como cualquier cuadro, no hay trazos de pintura. Además, la imagen está impresa solo en la parte de la tela que estaba en contacto con el cuerpo del hombre que fue envuelto en ella, por la parte superior y por la parte inferior. Por los otros lados, por los extremos, donde el cuerpo no estaba en contacto, no hay ni rastro de la imagen del hombre. Fue una radiación fugaz
lo que imprimió la imagen? Los hilos del lienzo, la tela es de lino puro, sin mezcla. Los hilos del lienzo aparecen como ligeramente chamuscados, como oxidados o degradados, como si esa supuesta radiación los hubiera afectado de esa manera durante un breve instante de tiempo. Pero esto es solo un modo de decir para intentar explicar cómo ha aparecido ahí esa imagen. Si es el cuerpo de Cristo, el envuelto en la tela, la resurrección del cuerpo del Señor fue sin duda la que motivó esa alteración del lienzo y dejó impresa la imagen. Pero todo en un instante, porque la imagen es la de un hombre muerto, un cadáver que ha padecido lo indecible y de pronto resucita. Y la imagen que deja ahí grabada es la del cadáver. Se sabe también que el mero contacto de un cuerpo muerto y embalsamado no puede producir la impresión que vemos en la sábana santa. Se han hecho muchos intentos de reproducir una imagen semejante por diversos medios artificiales y ninguno se puede comparar al hombre de la síndone. Veamos ahora algunos datos de la sábana santa. En cuanto a la historia, unos datos, aquí hay infinidad de datos que lógicamente no es posible ahora, pero en fin, algunas cosas. La historia de la síndone en los primeros siglos, como es lógico, no es conocida con los detalles y con la seguridad que tenemos de los siglos posteriores. Incluso hay opiniones o pareceres diversos. Hasta el siglo VI, las imágenes sobre Cristo que existían en el mundo, en diversas iglesias, templos, etc., las imágenes de Cristo hasta el siglo VI sabemos que eran muy distintas entre sí. Y también con relación a las que se conservan a partir de esa época. A partir del siglo VI hay ya gran parecido en todas las imágenes de Cristo. Rasgos comunes que todos tenemos en nuestra cabeza, rasgos comunes que coinciden con la expresión del rostro del hombre de la síndone. Se piensa que la sábana santa, o la síndone, si no queremos prejuzgar que efectivamente se trata del lienzo que envolvió a nuestro Señor, se piensa que la sábana santa hasta el siglo VI estuvo perdida, es decir, en paradero desconocido, y reapareció en esa época, en Edesa, en una ciudad que hoy se llama Urfa, en Turquía. Se ha dicho que posteriormente, o posiblemente, fue enviada allí siglos antes por uno de los primeros cristianos, como reliquia del Señor, para que curara al que entonces era rey de Edesa, que estaba enfermo de lepra. Habría sido enviada doblada, o al menos se conservó doblada, dejando visible solo la cara, porque se consideraba intocable el sudario. Según algunos, el rey de Edesa, llamado Abgar, era contemporáneo de nuestro Señor. Envió emisarios a buscar a Jesús para que le curara de la lepra. El Señor le habría hecho saber que le enviaría a un discípulo suyo. Y este rey, Abgar, se curó de la lepra y se convirtieron él y todo su reino. De modo que Edesa habría sido la capital del primer reino cristiano de la historia. El lienzo habría llegado tiempo después de la resurrección, traído por San Judas Tadeo, según la leyenda. Según otros, habría sido un discípulo llamado Addai. Para otros, los discípulos del Señor, tras la resurrección, habrían recogido la sábana y la habrían guardado en Jerusalén hasta el asedio de Tito, en el año 70. La guardarían en secreto porque las leyes judías impedían o prohibían tocar objetos que hubieran estado en contacto con los muertos, bajo la pena de impureza legal. Y habría llegado a Bizancio tras la caída del Imperio Romano de Occidente. El lienzo
tras la apostasía de un sucesor de Abgar, se escondería en las murallas de la ciudad en el año 525, coincidiendo con la invasión de los persas, y se encontró y se veneró hasta finales del siglo X, en que tras una guerra fue arrebatado y llevado a Constantinopla, porque los bizantinos eran muy amigos de las reliquias y querían ese rostro no hecho por mano de hombre, así decían. Bueno, luego en Constantinopla permaneció hasta el siglo XIII, tras la Cuarta Cruzada, en la que los templarios lo llevarían a Francia. Yo aquí omito ahora una serie de datos, de itinerarios diversos, para avanzar, porque si no... El caso es que, pasado el tiempo, en el siglo XV, año 1452, el lienzo estaba en posesión de la viuda de Humberto de la Roche, llamada Margarita de Charny, que lo donó a la esposa del duque de Saboya, ¿no?, que construyó una iglesia en Chambéry para alojar a la Sábana Santa. A partir de estas fechas ya los lugares se conocen ya con mucho detalle. Años después, año 1532, se produjo un incendio en la iglesia y se quemó un poco por unas gotas de plata fundida de la urna en que se encontraba, quemando los picos de la tela que estaba doblada, aunque sin dañar la imagen central. Seguro que los que habéis visto la imagen recordáis perfectamente esos triángulos que se ve que son unos añadidos a lo que acabo de decir aquí. Las clarisas de Chambéry las remendaron utilizando unos trozos de tela claramente diferenciables de la síndone. Y el siglo siguiente, ya en 1578, está en Turín, donde hasta nuestros días ahí permanece, en la capilla que se construyó para esta finalidad. ¿Cuándo conocemos por primera vez al hombre de la síndone? Cuando el fotógrafo, que a su vez era también abogado, Secondo Pia, el año 1898, finales ya del siglo XIX, cuando empieza a existir la fotografía, hace una fotografía el 25 de mayo. Se hizo la ostensión de la síndone y la foto, con motivo de un acontecimiento, concretamente la boda de Víctor Manuel III. El Papa León XIII fue el primer pontífice que vio la fotografía. Esa síndone, como sabéis, se expone en contadas ocasiones. Concretamente, a lo largo de todo el siglo XX se ha expuesto solo 4 veces, siglo XX. ¿Qué decir de la fotografía? Pues la sábana en sí es un negativo del hombre que estuvo envuelto en ella. Un cliché. Lo que vemos en la sábana es un negativo, como un cliché del hombre que estuvo envuelto en ella. Por tanto, si fotografiamos la sábana, el negativo sería el verdadero positivo. Sí, este juego de palabras nos puede despistar un poco, pero creo que se entiende, ¿no? Es decir, en la sábana, la imagen que aparece, como es un negativo, está invertida. Lo que aparece a la izquierda corresponde a la derecha y viceversa. Lo que aparece en negro corresponde en realidad a lo blanco. Solo esto es suficiente para probar que la sábana santa no puede ser un fraude. Es decir, una pintura hecha en la Edad Media, porque en aquella época medieval no se conocía la técnica fotográfica, habría sido imposible inventar, imaginar estos cambios que acabo de decir, ¿no? Sabéis, más o menos, ¿no?, que es una pieza de 4 metros, un poco más, casi 4,5 metros de largo y un poco más de 1 metro de ancho, de lino, como he dicho antes. Está trenzada en espiga o espina de pescado. Sabemos también que en Europa no se fabricó estas telas hasta el siglo XV. Y como la síndone está en Europa desde el siglo XIV, pues ha de proceder de otro sitio. Se sabe que en Palmira, al este de Damasco,
se producían sargas de lino de este tipo y se exportaban a Jerusalén. Pues vayamos ya con algunos datos anatómicos y forenses, que es, todos hemos oído, conocemos, infinidad de datos, son verdaderamente notables, y lo más sorprendente, que todos ellos son coincidentes con lo que sabemos de la pasión del Señor por los evangelios. En la parte central, imaginémonos la síndone extendida. En la parte central, en el lado izquierdo, si miramos de frente, aparece la imagen de un hombre por delante, es el pecho. Y si lo vemos a la parte derecha, aparece la imagen posterior de ese hombre, la espalda, desnudo, y ambas imágenes unidas por la cabeza. La síndone cubría por delante y por detrás, y por tanto se unía, digamos, en la cabeza. Se ve que corresponde a un hombre de aproximadamente 1,80 a 1,83 de altura, de rasgos semíticos, con la nariz larga y fina, con la boca oculta en parte por el bigote, firmemente cerrada, los ojos grandes y hundidos, los cabellos abundantes y lacios, peinado con raya en medio, melena larga y bigote, barba partida ligeramente en dos. Recuerda aquella frase de la Escritura: mesaron mi barba, es decir, me arrancaron la barba. Labios finos, no en exceso. La impresión que da la cara del hombre de la síndone es de una gran serenidad. Se ha dicho que no parece el rostro de un hombre muerto, ni siquiera el de un hombre dormido. Su expresión es como de una intensa concentración espiritual y de una profunda serenidad, de una majestad inigualable y de una estable y dramática paz. Los ojos cerrados no expresan desfallecimiento. Parece que reposan, que no desfallecen, sino que están como reposando. La mirada parece que la mirada traspasa los párpados cerrados. La mejilla derecha está golpeada. El cartílago de la nariz está roto, tal vez por alguna de las caídas del Señor cargado con la cruz. Y el pómulo hinchado, posiblemente por el golpe con la mano izquierda que le dio aquel empleado, aquel siervo del pontífice. Los judíos eran zurdos y acostumbraban a escribir con la mano izquierda, ¿no? El siervo aquel le dijo al Señor: así contestas al pontífice, y le golpeó, dice San Juan. La frente es cuadrada y espaciosa. La corona de espinas no es una corona, sino un casquete que cubre toda la cabeza. Era un arco de juncos en el que se apoyaba el entramado de ramas espinosas. En la frente hay un reguero de sangre en forma de 3 o épsilon, la letra griega épsilon, como un 3 invertido. Esa forma del 3 invertido, de la sangre, del reguero de sangre, esa forma se debe a las arrugas de la frente por el dolor, que impide que la sangre baje en línea recta. En el resto de la cara hay restos de sudor de sangre. Recordemos el sudor de sangre o hematohidrosis en el huerto de los olivos, la noche anterior. La espalda y los hombros están materialmente destrozados por la flagelación y por el madero de la cruz, el paso transversal de la cruz que cargaba sobre los hombros del condenado. Un travesaño llamado patibulum, que pesaba alrededor de unos 40 kilos, atado sobre los 2 hombros. Desde la Torre Antonia, donde salió el Señor, hasta el Calvario hay unos 500 metros, 370 por calles mal empedradas, y el resto cuesta arriba. También hay tierra caliza en la síndone, como la de Palestina, tierra caliza en la nariz, en las rodillas y en la planta de los pies. Se pueden contar, vemos aquí al Santo Cristo, creo que nos lo imaginamos muy bien,
Se pueden contar hasta más de 100 golpes de látigo, por la espalda y por el pecho, con aquellos flagelos romanos que tenían bolas de plomo en las puntas que se clavaban en la piel y al golpear la arrancaban de piel. Las manos son largas y finas, pero fuertes, no tan manchadas de sangre como los pies, por la posición en la cruz. Hay un agujero de un clavo en el carpo, no en la palma de la mano o metacarpo, porque ahí, si se clavase ahí al condenado, no aguantaría el peso del cuerpo, aunque habitualmente, prácticamente en casi todos los sitios, como aquí mismo, el clavo está en la palma, pero la realidad es que era más atrás, en el carpo, donde hay un agujerito, de stop, así se llama, donde se puede meter el clavo sin romper ningún hueso, para que se cumpla también esa profecía que estaba dicha del Señor. Pero por esa zona, ese espacio pequeñito del carpo, pasa un nervio mediano se llama, de una gran sensibilidad, que al estimular ese nervio, el dedo pulgar se retrae, se mete hacia adentro. Y eso es lo que se ve en la síndrome. Se ven 4 dedos de la mano, no 5. El pulgar no se ve. Está girado, como digo, hacia la palma de la mano, cubierto por la palma de la mano. En los antebrazos hay regueros de sangre en 2 direcciones. Una corresponde a la posición del cuerpo cuando las piernas están algo flexionadas y el cuerpo se sostiene con los clavos de las manos y los brazos extendidos. Pero como esa postura, dejar caer el cuerpo sostenido solo por los clavos de las manos, en esa postura no se puede coger aire, no se puede inspirar, no se puede abrir el tórax. Entonces, el que está en la cruz necesita apoyarse en los pies, aunque le duela, y elevar el cuerpo hacia arriba. Pero entonces el dolor del clavo de los pies es insufrible. Y como no aguanta mucho, vuelve a caer. Y a eso se debe la doble dirección de los regueros de sangre que están en los brazos. Al final, los condenados a la cruz, al final la muerte solía ser por asfixia, a la que se unía la hemorragia y el dolor que ocasiona un shock. Se dilatan las arterias, baja la tensión, se para el corazón y muere. El Señor murió a las 3 horas de ser crucificado. En el costado hay una herida, pero en la parte derecha del esternón, el corazón está en la izquierda. ¿Por qué está en la derecha? Porque los soldados romanos entraban por la derecha, porque suponían que la parte izquierda estaba cubierta con un escudo y tenían costumbre de entrar, además de que eran zurdos, ¿no? Y la anchura de esa herida coincide con las dimensiones de la lanza romana, que eran unos 4,5 centímetros, más o menos de ancho. Los bordes están flácidos, todo esto apreciable en la tela, como indicando que ya había muerto cuando le clavaron la lanza. Y así fue, sabemos que así fue en el caso del Señor. Probablemente, como decía antes, fue hecha a caballo, con la mano izquierda, según las leyes de la esgrima romana. La herida está abierta en ángulo recto con la vertical, junto a la 6ª costilla, llegando hasta la aurícula derecha. Salió sangre y agua. En la aurícula derecha hay sangre en una persona muerta. El agua, propiamente, sabemos que es el líquido pericárdico que rodea el corazón. Mirarán, dijo Zacarías, mirarán a aquel al que traspasaron. Había dicho Zacarías 5 siglos antes. Pero recordemos que el Señor había dicho, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Soy yo quien la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. En los pies está el agujero del clavo entre el segundo y el tercer metatarsiano. Los pies están llenos de sangre, excepto, curioso, excepto el lugar del talón
en el que apoyaron los dedos de las manos que portaron al Señor al bajarlo de la cruz y llevarlo al sepulcro. En resumen, unas cosas más, pero bueno. En resumen, se puede decir que los datos médicos indican que el hombre de la síndone murió en una cruz. Los datos que aporta la sábana coinciden con los datos que conocemos de la pasión del Señor. Esos datos no se pueden reproducir en el siglo XIII. Otros detalles importantes coincidentes, son que el cuerpo que cubrió a la síndone fue enterrado, y amortajado, cuando sabemos que los ajusticiados en la cruz, que eran en principio los peores criminales, morían en la cruz y ahí se quedaban, se lo comían los pájaros, nadie los enterraba. Pues el hombre de la síndone fue enterrado y fue amortajado, cosa rarísima, como digo, en aquellos tiempos. Además sabemos también que el hombre de la síndone, el amortajamiento fue incompleto, no se lavó el cadáver. Y el hombre de la síndone fue alanceado, pero no quebrado. Y el cuerpo o fue robado, lo que en el caso del Señor no fue posible, por la custodia, por el temor de los apóstoles, por el respeto de los judíos a los difuntos, y porque se habría desgarrado el sudario al separarlo del cuerpo pegado a él, o fue robado o resucitó. Es también interesante otros estudios posteriores, ya casi final del siglo XX, de científicos diversos, botánicos, criminalistas, especialistas en estas materias, expertos en pólenes, por ejemplo, observaron que el 10% del peso de la tela se debía a materia añadida a lo largo de los siglos. Solo esto podía ya modificar los resultados que se hicieron del carbono 14 para comprobar la antigüedad de la tela. Pues este experto botánico llamado Max Frey encontró en la sábana 59 especies de pólenes diversos. De ellos, la mayor parte corresponden a plantas que no existen en Europa y que coinciden con zonas donde ha estado la sábana santa antes del siglo XIII. Plantas de zonas desérticas, algunas de Turquía y de Jerusalén. Por ejemplo, hay pólenes idénticos a los que se han encontrado en el Mar Muerto de hace 2000 años, en las cuevas del Qumran. Otros estudios muy interesantes también de otros expertos de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, expertos en física, comprobaron lo siguiente, con unos métodos especiales de fotografía, descubrieron que la imagen de la sábana santa tiene tridimensionalidad, 3 dimensiones, utilizando aparatos especiales, como por ejemplo cuando hacen fotografías desde Marte, por ejemplo, hace ya años. Entonces vieron que según la mayor o menor proximidad del cuerpo a la tela, la huella es más intensa donde hay más contacto con el cuerpo. Y las conclusiones a las que llegaron fueron estas. Descubrieron restos abundantes de sangre humana. Sabéis que hay 4 tipos, de grupos sanguíneos. Pues la sangre humana encontrada en la sábana santa es del grupo AB. Este grupo AB, en el resto del mundo, quiero decir, fuera de la zona de Israel, es muy raro. Un 3% de personas tienen grupo AB en el mundo. Y en Israel, la mayor parte tienen AB. Y los lugares donde aparece la sangre en la sábana santa son correctos anatómicamente. Es decir, no los han pegado ahí, no los han puesto ahí, no los han pintado ahí. Corresponden perfectamente con las heridas, parecen. Es interesante, como he dicho antes, que no aparece ninguna pintura añadida a la tela, que no hay ningún pigmento artificial, que lo único que aparece son restos de mirra y de áloe y pequeñas partículas de óxido de hierro que pueden proceder de la fermentación del lino. Solo algunas fibras aparecen decoloradas
como dije al principio, como sometidas a una radiación. Y esa decoloración es la que forma la imagen. La decoloración de las fibras del lino es la que forma la imagen. Se considera, dije también, que es por oxidación de la celulosa del limo. La decoloración o color amarillento es como por una deshidratación producida, producida, esa deshidratación producida por una posible emisión de energía intensísima pero breve. Podría coincidir justo con la resurrección. He dicho antes ya que unas fibras están más oscurecidas que otras según hayan tenido una mayor o menor oxidación, y que también están más oscurecidas las que están más cerca del cuerpo. Entonces, en resumen del estudio de... Bueno, otra cosa es también que la imagen es invisible a menos de 2 metros. En la hipótesis no probada de que la hubiera pintado alguien, tendría que haberla pintado al menos desde esa distancia, a menos de 2 metros. Pues entonces se ve que es tridimensional, que es un negativo, superficialidad en el sentido de que no hay alteración de las fibras profundas, ausencia de pigmentos o de pintura, estabilidad térmica, no hay pinceladas, estabilidad química, no se puede quitar el oscurecimiento con reactivos químicos, estabilidad al agua y muy rica en detalles. Entonces, ya para acabar, porque me he alargado un poco más de la cuenta, en fin, sabéis que en los años 1988 se hicieron unos estudios para intentar probar la antigüedad de la tela con el C14 y salió que la tela sería poco menos que del siglo XV. Se publicó aquel informe, pero los propios científicos que lo hicieron al cabo de unos años tuvieron que reconocer que no era válida esa investigación, que no era válida, porque no habían tenido en cuenta la enorme cantidad de añadidos que tiene la sábana y que por sí mismos ya aumentan la cantidad de carbono y por tanto falsean la verdadera antigüedad de esa tela. Bueno, no se trata de dar ya más. Termino con estos pasajes del Evangelio que nos recuerda cuando dice San Juan: entró el otro discípulo y vio y creyó. Cuando llegaron al sepulcro, Pedro entró y vio los lienzos caídos y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Y luego entró Juan y vio y creyó. Lo que vio es lo que se describe en el Evangelio, que la síndrome, los lienzos, estaba flácida, caída, vacía, porque no contenía el cuerpo. Si hubieran robado el cuerpo del Señor, la sábana no estaría así, vacía, sino de cualquier otra manera, o incluso no estaría, pero no ordenada, pero sin el cuerpo, como Juan le vio. Bueno, pues aprovechemos para pedirle al Señor que nos ayude a amar su santa pasión, a meternos en las llagas, a procurar acompañarle muy de cerca en estos días y que eso nos lleve a una mayor cercanía y un mayor amor a la cruz redentora, donde tenemos que acompañar al Señor si queremos ser buenos cristianos. Si estuviéramos en otro sitio, podría haber alguna pregunta, si fuera el caso. Aquí, pues no procede. Así que vamos a rezar una de María y terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.